Pues buenos días y bienvenidos todos. Veo caras de algunos amigos conocidos de muchos años, porque dicen que el Poder Judicial de la Federación, debido a su estabilidad, es como una cajita de cristal en la que todos estamos y todos nos vemos. Esa es parte de la transparencia de la institución también. Y quiero en principio agradecer al señor director del Instituto, el magistrado Salvador Mondragón, por la oportunidad que nos brinda de platicar temas que son comunes a quienes conocemos de la materia civil en el país, con esta oportunidad de reunirnos en esta casa de todos los jueces y magistrados, que es el Instituto de la Judicatura Federal, para al menos platicar de temas que desde luego son por ustedes perfectamente conocidos, de uso cotidiano en los tribunales y juzgados civiles, y que desde luego venimos no con la idea de enseñarles nada, sino simplemente compartir algunas experiencias y alguna visión personal que pudiera ser motivo de reflexión y en su momento del debate. En esta ocasión en que me correspondió presentarme con ustedes, al igual que con mis compañeros, el magistrado Clemente y el señor juez Francisco Javier, pues vamos a tratar de darles esa visión personal con la esperanza de que podamos motivar un poco de reflexión. Cuando me invitaron a participar con ustedes, en principio me di cuenta de que es un reto muy relevante el poderme presentar ante los jueces y magistrados federales, pues como decía, simplemente hablar de los temas que ustedes mejor que nadie conocen en el país. Sin embargo, me acordé de las palabras del magistrado Vázquez Mellado, que ustedes saben que 2 veces ha sido director de este instituto, no sabemos más adelante, ¿verdad? Que él decía: nadie sabe tanto que no tenga nada que aprender, ni nadie sabe tampoco que no tenga nada que enseñar. Así que esa es la fuente de mi atrevimiento en lo personal para poner estos temas sobre la mesa. Y sin más, pues vamos a hablar del pecado, ¿no? Porque ustedes saben que la avaricia es uno precisamente de los pecados capitales, y la usura se inscribe dentro de ese pecado, porque la Iglesia, particularmente la Iglesia Católica, lo ha condenado con base en la lectura de las Sagradas Escrituras, al grado de calificarlo así de grave. Y fue Calvino, ustedes saben que a partir de la Reforma Protestante, Lutero es el gran ideólogo de la rectitud de la religión, y Calvino viene a ser el gran instrumentador precisamente de ese cambio. Y uno de los elementos que marcan su separación de la Iglesia Católica es precisamente que para los pueblos germánicos, para los pueblos sajones, sí se permite la usura precisamente como una licencia para medrar, para esforzarse. Hay una idea de que a los católicos se nos enseñó a desdeñar todo bien material tratando de construir una patria mejor, el cielo. Y por tanto, pues todo lo que tenga que ver con la producción, con la industria, con el desarrollo, queda relegado porque parece que esas son cosas del diablo. Entonces se piensa que no está reñida la felicidad en el cielo con el bienestar aquí en la tierra. Eso nos da una idea de que estamos en un mundo material, en un mundo en donde todos los satisfactores que necesitamos para consolidar nuestra dignidad humana tienen que ver con un bienestar que nos dan las cosas: un buen café, una botella de agua, que desde luego son fruto del trabajo de muchas personas, desde el agricultor, el productor de café, el que lo procesó, el que lo empacó, el que lo transportó, el que lo distribuyó, y finalmente a quien yo le agradezco mucho, quien lo preparó y lo tiene caliente sobre la mesa. Todo esto, desde luego, no lo podemos tomar de la naturaleza directamente. Todo esto involucra el trabajo de la persona, y es justo reconocer que a cambio de ese trabajo tiene que obtener
un provecho personal que representa su interés de actuar, su interés de trabajar, su interés de esforzarse para otros. Y en una sociedad que va avanzando, todo este tipo de actividades son materia de una especialización natural, ¿verdad?, en donde cada quien toma las oportunidades conforme a sus propios intereses. De manera que vemos que hay un Estado que se encarga de procurar simplemente condiciones para que cada uno de nosotros optimice sus aptitudes y, conforme a sus posibilidades, alcance las metas que en lo individual nos vamos fijando. Gracias a eso nosotros nos podemos dedicar a lo que nos gusta, que es el estudio del derecho. Y finalmente, si bien no podemos conceptualizar la usura de una manera clara, ¿verdad? Sabemos que la evolución de la figura ha ido desde la negación hasta la aceptación y la regulación por la Corte, en esta especie de evolución psicológica, pues igualmente tiene antecedentes, y estos antecedentes los tenemos que encontrar dentro de las corrientes del pensamiento humano. El pensamiento humano me parece que se desarrolla como idea misma, y eso corresponde al campo de la filosofía, para poder regular la convivencia entre los seres humanos, y eso corresponde al campo de la sociología, y desde luego con todos los instrumentos de carácter técnico de que podamos disponer para tratar de hacer los análisis más depurados, más teorizados, más estandarizados, y eso desde luego es lo que entiendo por ciencia. En el 1891, el Papa León XIII emitió la Rerum Novarum, una encíclica en la que hizo más o menos este reconocimiento. Por ser el hombre el único animal dotado de inteligencia, hay que concederle necesariamente la facultad, no sólo de usar las cosas presentes como los demás animales, sino de poseerlas también con derecho estable y perpetuo. Y así como nosotros hoy hablamos de la usura como un tema de moda derivado de los derechos humanos, que son el gran tema de moda, pues el derecho de propiedad como una propiedad perpetua e inviolable fue el tema que se tuvo a finales de ese siglo XVIII y el siglo XIX. Precisamente vemos cómo la reforma que hace Benito Juárez, el ministro y después presidente, tiene que ver con hacer una separación entre los bienes de la Iglesia y del Estado, porque bajo este permiso que dio el Papa de poseer bienes en forma perpetua e inalienable, pues se dio paso a una situación de gran concentración de bienes. Fíjense cómo el pecado de avaricia dejó de serlo un poco. Podríamos decir que de ser pecado capital disminuyó a venial, y hoy estamos viviendo las consecuencias de esta aparente flexibilidad. Los derechos patrimoniales, desde luego, están comprendidos y reconocidos en la Constitución mexicana. Como antecedente, les quisiera mencionar que la Constitución de 1857 establece una visión propia del derecho natural. Dice: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Cualquier semejanza con la actualidad es meramente comprobable, porque esta Constitución, que reconoce lo preexistente, que no es una Constitución fundante, sino una Constitución meramente organizadora de los derechos naturales del hombre, que son preexistentes, pues tiene una gran coincidencia con lo que hoy vivimos. Por el contrario, la Constitución de 1917, también en su artículo primero, ustedes lo conocen, dice, o decía: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse
sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Y esta es una constitución soberbia, soberbia en dos sentidos, por soberana, desde luego, pero soberbia porque tiene ese dejo de displicencia de ustedes no tienen nada, lo tengo yo, y lo que ustedes puedan llegar a tener es porque yo se los otorgo. Este postulado fue rebasado por la reforma de 2011, yo la llamo la reforma de Volver al Futuro, porque realmente obra para recuperar en la época actual ese mismo postulado del reconocimiento de los derechos humanos que son existentes desde que existe el ser humano. El ser humano que es el único animal sobre la faz de la Tierra que ha sido capaz de autolimitarse mediante reglas de carácter general. Y entonces tenemos nuevamente la visión del derecho natural y tenemos nuevamente la visión de la homocentralidad en el derecho. Cuando estuvieron vigentes teorías como la pura del derecho en los años, hace 100 años, un poco más, con Hans Kelsen, se ponía a la norma como el objeto central del derecho, de manera que las personas tenían que adecuarse a las normas para poder disfrutar de una convivencia en sociedad. Esa preeminencia de la norma hacía que se relegara al ser humano a un segundo plano. El Estado mismo se justificaba a partir de la creación de normas, pero se desvinculaba de los seres humanos que está destinado a servir según lo entendemos hoy. A través de estas nuevas teorías, como la de derechos humanos, se supera esa situación objetiva para dar paso a una concepción subjetivista que pone en el centro de la sociedad al ser humano, que pone a la norma como un instrumento al servicio de la organización de los seres humanos y donde la dignidad humana es precisamente el valor fundamental que se protege. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudió por primera vez el tema de la usura, fue con motivo de esa contradicción de tesis de 1998, la gran contradicción de tesis. Me parece que surgieron 13 jurisprudencias, ¿verdad? Y se negaba ahí la existencia del anatocismo y por tanto de la usura, porque le pusieron el buscador de Word a la Constitución y la palabra usura y no apareció. Le pusieron el anatocismo y tampoco la menciona en la Constitución, entonces la consecuencia lógica es que no existe la usura en México. Pero entonces, con motivo de la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, pues se dan cuenta de que la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1969 y suscrita por México en 1981, sí establece la usura como una prohibición. Dice el artículo 21.3, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Este es un concepto muy interesante porque la explotación del hombre por el hombre es una frase que se toma del Leviatán, escrito por Thomas Hobbes en 1675. Y esa concepción parte de un pesimismo filosófico que considera que el hombre es malo por naturaleza, que el hombre está en contra de todo y busca, por tanto, acabar con el otro, con el oponente. Y mirar a los de nuestra misma especie como oponentes parece una posición extrema en la lucha por la sobrevivencia. Tengo aquí un librito de Byung-Chul Han, suena a chino. Tiene otro librito en donde habla de las cosas Shansai y dice
que existen muchas cosas falsas en el mundo. Existen, por ejemplo, los productos pirata, son Shansai, ¿sí? Existe el cine de mala calidad, es Shansai. Existen políticos que no cumplen con su función, son los diputados Shansai, ¿sí? Y tratando de ver quién es Byung-Chul Han, me encontré que es el filósofo de más actualidad en Alemania. Y entonces un filósofo chino en Alemania debe ser Shansai. Pero él lleva más adelante, él y Jean Baudrillard, llevan más adelante el concepto del lobo por el hombre, de que el hombre es el lobo del hombre, perdón. Y él dice, esa es una idea del pasado, eso es una idea que debe ser como de 1675, porque la lucha frente a frente ya no se da en una forma tan evidente. ¿Dónde quedaron los duelos para recuperar el honor? ¿Dónde quedó la guerra frontal entre el ejército de un país lleno de patriotas frente a otro, que se reunían en un campo de batalla, que sonaban las cornetas, que los reyes dirigían a su ejército personalmente, le infundían valor? Se enfrentaban con fuerza física y ganaba el mejor. Si nadie había ganado, al caer la tarde, los dos ejércitos se retiraban a sus trincheras, tenían que recuperar fuerzas y así terminaban las batallas en un día. Pero fíjense cómo cuando la guerra se empieza a tecnificar, cuando la ciencia apoya a la guerra, se hacen las guerras interminables, la del 14-18, la del 39-45, en donde todo el mundo se vio sorprendido no por los horrores de la guerra en sí, sino por su duración. Y entonces se necesitaba acelerar la producción de armas. Las mujeres salieron de sus hogares a las fábricas para proveer de balas a los soldados hombres. En Francia, casi la tercera parte de la población masculina se perdió con motivo de la guerra. Y después de eso, al terminar la guerra, las mujeres ya no quisieron regresar a sus hogares. Les gustó más la vida de trabajo económicamente productivo. Y hoy todavía estamos viviendo consecuencias de eso, como el voto de las mujeres, porque si soy productor, pues también tengo derecho de elegir. A partir de estas ideas, pues se generan muchas otras. Y les digo, la idea de la explotación del hombre por el hombre sigue adelante. Se habla de que al luchar contra un lobo, el lobo me ataca de frente, lo identifico, lo ubico en un espacio físico y acabo con él. Porque para eso soy hombre, y si no tengo la fuerza de un lobo ni su ferocidad, pero tengo instrumentos tecnológicos y quizá con una escopeta puedo acabar con el lobo. De hecho, los lobos son una especie en peligro de extinción actualmente. Pero, entonces, ¿dónde está actualmente el enemigo? En las guerrillas actuales, el enemigo se esconde en la selva. Aquí mismo tuvimos al subcomandante Marcos y era difícil de localizar. Y piensen ustedes en Bin Laden y los años que tomó ubicarlo para destruirlo, de manera que ya no es un enemigo que esté francamente a la vista. Hablan entonces de la guerra contra la rata, que es más huidiza. Y después se habla de la guerra contra el escarabajo, que está oculto en el subsuelo. Y después la guerra contra el virus, que se introduce incluso en nuestro propio organismo. Necesitamos la penicilina para luchar contra él. Pero el virus todavía es identificable. El virus todavía se puede advertir con un análisis al microscopio, un análisis de laboratorio, y existen los derivados de
penicilina de segunda, tercera, cuarta generación que nos permite luchar contra ese enemigo invisible. El problema es cuando deja de ser un enemigo externo, cuando el enemigo se funde con nuestra esencia, cuando lo tenemos adentro. ¿Qué es el cáncer? Sino la corrupción de nuestras propias células hasta generar metástasis. Y está en nosotros. Y con armas como la quimioterapia, la radioterapia, al destruirlo, nos destruimos a nosotros mismos. Parece que así pasa cuando un enemigo se funde con nosotros. Y después de este recorrido encontramos que se cumple esa declaración de que el ser humano lucha por destruirse a sí mismo. Hay estudios referentes en teoría económica a que si la riqueza del mundo se repartiera en este momento por partes iguales entre toda la población, para acabar idealmente con la pobreza, en solo 6 años volvería a estar concentrada en las mismas manos en que la vemos hoy. Entonces, ¿cuál es la función de los jueces para poder luchar contra la desigualdad? Para poder privilegiar al género humano dentro del género humano. Porque cuando la Corte habla de que efectivamente existe la usura y que eso se define como la explotación del hombre por el hombre, la idea que nos está dando es que es un enemigo interno de la raza humana, en donde unos se hacen más ricos a costa de que otros se hagan más pobres. Y la pregunta es si nosotros como jueces debemos permanecer como callados observadores o tenemos que tomar un papel más activo en esa regulación de la riqueza y en esa limitación de la explotación. Hay 3 textos fundamentales en economía, desde luego el de Adam Smith acerca del origen de la riqueza de las naciones. El dato que me parece interesante es cómo declara que la suma de todos los intereses egoístas es el bien común. Y ese es el sustento del capitalismo, porque finalmente el capitalismo surge de las teorías de Calvino, permite a los hombres medrar y acumular riqueza, al grado de que en el protestantismo el ser más rico implica tener la capacidad de servir mejor a Dios. Y entonces la riqueza no se tiene que esconder, la riqueza se tiene que exhibir como un fin en sí mismo, con tal de que no se confunda con esa avaricia entendida como el mero atesoramiento inútil. Se busca tener capitales productivos. Y vean ustedes cómo geográficamente los países del norte que se apegaron a estas concepciones, pues son quienes actualmente tienen el mayor desarrollo económico. También tenemos los principios de tributación de David Ricardo, que tiene la teoría de la ley de hierro de los salarios, según la cual el salario de un trabajador debe ser apenas suficiente para su subsistencia, de manera que pueda comprar algo de alimento y pueda tener un lugar donde dormir para descansar para volver a cumplir una jornada al servicio del capitalista. Y el tercer texto importante clásico es el Capital de Carlos Marx, y tiene un capítulo 24 acerca de la distribución de los bienes terrenales, en donde habla de que en principio, precisamente lo que están estudiando los economistas actuales, ¿verdad? En un principio todo mundo fue repartido igual. Sin embargo, un poco el cuento de la de la hormiga y la cigarra, mientras unos se dedicaron a la fiesta, otros se dedicaron a la producción. Y cuando la fiesta terminó, las fiestas siempre terminan, se encontraron con que ya no tenían nada.
Sí, les quedaba algo, su fuerza de trabajo. Y entonces vendieron ese último capital a los que tenían la posibilidad de emplearlo en las empresas que ya habían construido. La Corte ha validado el que el patrimonio se puede usar individualmente o a través de terceros. En una tesis que podríamos llamar el patrimonio ajeno y los fines propios. Si yo tengo un capital, ese capital lo puedo consumir o lo puedo explotar a través de una empresa, una industria. O lo puedo transmitir a otro que tenga ese deseo de emprender, pero que carezca del capital. ¿Por qué haría yo eso por un semejante? ¿Por una labor altruista o por un egoísmo individual? El egoísmo individual constituye el interés, y el interés en un concepto gramatical es lo que me motiva a hacer algo. Y entonces, ¿por qué yo voy a condescender con ustedes y les voy a posibilitar que hagan realidad sus sueños, que puedan emprender, que quieran equipararse a mí, que soy capitalista? Por el interés de participar con sus negocios, de creer en sus ideales, en sus metas, y de tener la esperanza a futuro de tener el retorno de mi capital más un premio. De ahí surge en el Código Civil el mutuo con interés, y en la materia mercantil surge el comercio profesional del dinero, en donde ustedes se acuerdan de los Medici, en Florencia, como eran la casa de banqueros más ricos. El comerciante profesional de dinero es el banquero. Hoy que venía para acá vi varios comercios de dinero. Uno se llamaba Prenda Ahorro, otro se llamaba Tanda Fácil, otro se llamaba Dinero en Minutos, otro se llamaba Car for Cash. ¿Sí? Y entonces eso quiere decir que la gente está ávida de dinero, y dinero para mis propios fines. Pero entonces resulta que el dinero es un producto escaso, y la escasez genera, en la ley de la oferta y la demanda, genera la elevación de los precios. El producto está disponible, pero por esta hermosa estampa a la que le atribuimos un valor de 20 pesos, ¿quién lo quiere? ¿Quién me da 22? ¿Quién me da 25? ¿Quién me da 30? Proyectado en el tiempo de retorno. ¿Y quién me da las garantías de que mi capital va a volver a ser mío? ¿Y quién me da las garantías de que mi industria va a seguir siendo productiva? Entonces necesito condiciones de normalidad, y puedo construir con esto todo un entorno favorable de apoyo a la conservación de mi capital. Vemos que hay un sistema financiero mexicano, ¿no?, que protege a los bancos, los grandes posibilitadores de la empresa y de la empresa estatal. Pero esa empresa tiene que tener garantías, y en principio se genera un entorno legal de condiciones favorables para obtener el retorno, y ahí estamos nosotros incluidos como sistema de administración de justicia, que en la materia mercantil vemos todos los días casos en donde procuramos que el que dio recupere, y el que tomó lo ajeno lo restituya y cumpla sus compromisos, incluso entregando las garantías que afectó.
Pero se da la magia del crédito, porque yo puedo tener 20 pesos, y si los guardo en mi cartera, que es lo más seguro que traigo, ahí están mis 20 pesos. Y nadie los toca, porque Clemente, por favor. Pero Clemente me platicó que tiene una idea de negocio extraordinaria, y es casi seguro que puede realizarlo, pero necesita un capital. Y entonces, Clemente, esta es mi aportación. Entonces yo tengo 20 pesos porque el dinero es mío, tengo el derecho de recuperarlo. Él me lo va a devolver. Pero Clemente tiene 20 pesos. Y si Clemente es un banco y su idea de negocio es prestárselo a otro de ustedes, entonces yo tengo 20 pesos, Clemente tiene como banco 20 pesos y el que solicita un crédito al banco tiene 20 pesos más. ¿Vemos el desdoblamiento del dinero? Y sigue siendo una sola cantidad, de manera que ahí se rompe la materialidad de la moneda y se crea una ilusión. Basta creer, basta confiar, y se confía en la prudencia del empresario, se confía en la buena fe de todos los contratantes, en una promesa de retorno del capital, y se confía en que se va a generar crecimiento económico. Ahora, si todo esto falla, si se traiciona en algún momento la buena fe, existe todo un sistema jurídico entre leyes y jueces para procurar la recuperación. Existen los entes regulados y los no regulados. Ustedes saben cuántas leyes hay en materia financiera que aplicamos cotidianamente en la materia civil. Está la vigilancia de los organismos como el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y existe un parámetro de normalidad financiera. Estos son los referentes con los que trabajamos también todos los días, ¿verdad? Las tasas de interés, el costo anual total, los gastos de administración, gastos de cobranza, las garantías, ¿sí?, que tienen que ver con la oferta y la demanda. Porque así lo ha querido el ente financiero, así se lo ha exigido al aparato legislativo, casi le ha ordenado que le dé esas garantías y esas libertades. La idea de que la oferta y la demanda es el factor que debe de determinar las tasas de interés es una idea de los banqueros avalada por los legisladores. Y desde luego este interés que constituye el premio lo entendemos como un mal necesario o como un bien justificado. Y todo tiene que ver con el quantum, hasta dónde es prudente, hasta dónde es de buena fe y hasta a partir de qué punto se considera ruinoso, ¿sí? El interés se ha dividido en ordinario y moratorio. La Corte desde 2000 dijo que coexisten y pueden devengarse simultáneamente. Y esto trae ya un problema que puede rayar en el anatocismo. Fíjense ustedes, la naturaleza de los intereses, bien entendida, es compensatoria. Mal entendida, es sancionatoria, porque surge del incumplimiento. Siempre será resarcitoria y a veces pretende ser disuasoria. Porque si te amenazo de que en caso de incumplimiento la vas a pasar peor, pues entonces voy a procurar cumplir para no incurrir en ese supuesto de carga adicional. Hay muchas figuras que desde luego ustedes conocen: la erogación mensual bruta, que tiene que ver con todos los conceptos que integran un pago mensual, incluyendo seguros, comisiones, el CAT, que finalmente
la Corte terminó imponiéndonos, pero que todavía queda un resquicio en esa jurisprudencia que dice, salvo que se razone por qué no y por qué se atiende a otra figura, ¿sí? Y que CAT no es sinónimo de interés, es sinónimo de todas las cargas financieras. Y entonces, cuando meramente necesitamos calcular un interés, pues no podemos atender a ese instrumento financiero, ¿verdad? Existen desde luego las diferencias objetivas en el empleo del crédito. Tiene que ver con el destino, el plazo, el modelo de negocio, el riesgo negocio, ¿sí? Si existen garantías, ustedes saben, hipotecaria, prendaria, quirografaria, crédito al consumo, el crédito social, a través de organismos como Fonacot, Infonavit, Fobiste, el ISFAM. Fíjense, es interesante, si ya lo advirtieron, la ley del Fobiste se reformó hace unos 5 años. Es la del Infonacot. El crédito para los trabajadores, por tanto crédito social, está regulado en la fracción 9 del artículo 123, apartado A. Y dice ahí que proporcionará crédito barato y suficiente a los trabajadores. Se reformó esta ley secundaria y dice, el Infonacot proveerá a los trabajadores de crédito en las mejores condiciones de mercado. Y creo que eso traiciona el objetivo constitucional, porque si sigue diciendo crédito barato y suficiente, eso no tiene nada que ver con lucro. Y si lo llevamos a las mejores condiciones del mercado, por mejores que sean esas condiciones, ya están en un terreno distinto, que es el terreno de mercado. ¿Mejores para quién, además? Pues, claro, habría que ver mejores para quién, y a lo mejor ahí está la respuesta. Sí. Entonces, existe una responsabilidad social. En la responsabilidad social por el crédito participan los 3 sectores, el público, el privado y el social. Pero desde luego sería interesante establecer los límites de participación de cada sujeto. Y eso pues también debería ser un factor a considerar en nuestras resoluciones. Así como está ese elemento objetivo en cuanto al negocio que se va a financiar, igualmente existe el elemento subjetivo. En un principio ustedes saben que lo consideró la Corte, en una nueva jurisprudencia se apartó de él, pero es interesante advertirlo. El elemento subjetivo tiene que ver con el sujeto acreditado, con la persona. Y tenemos un artículo 17 del Código Civil que habla de la lesión y dice, el que aprovechándose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia y extrema miseria del otro tiene un provecho desproporcionado. Y si como condición para que me reduzcan la tasa de interés y me quiten esa pesada losa, tengo que aceptar esta cubetada de improperios, de aceptar que soy extremadamente ignorante, sumamente mísero, pues entonces, gracias por el favor, pero entonces ¿dónde queda la dignidad humana? Entonces, qué bueno que la Corte se apartó del criterio subjetivo y nos deja a los jueces simplemente observar a la tasa de interés como ese elemento objetivo. Incluso distinguimos el destino del crédito, créditos hipotecarios de un 8 a un 14% por la firmeza de la garantía. Créditos para bienes de consumo duradero como los vehículos, pues a lo mejor entre un 14 y un 21%, ¿verdad? Y crédito quirografario de tarjeta de crédito, pues eso sí hay menor control, a lo mejor entre un 30 y un 60, 90, 120%. Y hemos visto ya conceptos de violación donde dicen, ¿y por qué me reduce a mí si aquel cobra más? Bueno, a aquel no lo hemos analizado.
A él no lo hemos sometido a control. En la materia estadística dicen que hay que eliminar, para tomar una media hay que primero tomar la mediana, y eso implica extraer y descartar los datos más alejados, porque esos son erráticos, ¿sí? Entonces no podemos hacer un promedio entre 120 y 30, 150, entre 2,75%, porque ese de 120 también habría que someterlo a control, ¿sí? Pero a lo mejor los datos que más se presentan oscilan precisamente entre un 30 y un 60, y entonces da 90 y la media pudiera ser un 45, y es algo más razonable, ¿sí? El tema que les quiero presentar, ya sé que yo me salgo mucho de lo jurídico y quiero ver el derecho no solo en los códigos, es también una idea que sale de una novela, y de una novela para niños. Ustedes vieron el juego de Ender, o sus hijos les contaron del juego de Ender. Es una novela de ficción en donde un ejército de niños está jugando un juego de video, pero resulta que están siendo manipulados para pelear una guerra interestelar real. Hay una frase de este autor Orson Scott Card en donde dice: justo cuando veo a mi enemigo vencido, tengo piedad de él. Y eso me da la idea de moderación. Imagínense ustedes en el circo romano, los gladiadores, y ya lo tiene tirado en el suelo y tiene la espada en el cuello. Y César hace así o así. Y eso decide el destino de la persona, es la diferencia entre vida o muerte. Bueno, pues justo cuando veo a mi enemigo vencido, tengo piedad de él. Esta es una idea de moderación, esto viene de Platón. Platón decía que el comerciante se rige por el vientre. Nos da hambre en el vientre. Tenemos un deseo, sentimos la voracidad. Y entonces, el valor que hay que enseñarles a los comerciantes es la moderación. De manera que si la piedad no surge del comerciante, surja del juez como un límite a su ambición. Cuando tengo a mi enemigo vencido, llevado al lenguaje jurídico que nos gusta, es cuando el deudor está condenado, porque ya se declaró su incumplimiento, su responsabilidad, su obligación de devolver lo que en algún momento recibió de la forma más parecida a como se obligó. Pero entonces entra en juego el interés de la parte contraria. Ya tengo a mi enemigo vencido. Vamos a poner un ejemplo. Había una garantía hipotecaria, el inmueble afecto a la hipoteca es una casa que tiene un valor de 2 millones de pesos, pero la deuda es de 500,000 pesos, con una tasa de interés específica, ¿sí? Si en este momento pido la ejecución, entonces la casa se remata en los 2 millones de pesos, ¿no? Eso significa que se le entrega 500,000 como monto de la condena al acreedor y se le da su cambio al deudor por 1,5 millones. Esa fue una ejecución rápida. Pero cuando el acreedor tiene a su enemigo vencido y tiene una garantía por 2 millones de pesos, ¿qué va a querer dar el cambio? ¿Sí? ¿Por qué no procurar mantener al deudor en ese estado de aparente calma, ¿no? Como en el ojo del huracán? Parece que ya todo pasó y de repente ahí viene otra vez. Y entonces espero 6 meses,
espero 2 años, 700,000 pesos, espero 4 años, hay plazos de prescripción de 10 años, ¿no? A lo mejor en ese tiempo la deuda ya creció a 2 millones de pesos. Me adjudico la casa, no doy cambio. Es la bola de nieve. A veces las personas que reciben una sentencia condenatoria no dimensionan el peso de esa decisión. Nosotros sí, porque somos jueces. Y apelo a esa conciencia que tenemos nosotros. Pero las personas dicen, me demandaron, no pasó nada. Me condenaron, no pasó nada, ya hace 5 años eso. Y de repente despierta la bestia. Y entonces es cuando se dan cuenta. Fíjense cómo dentro de la función judicial que nosotros creemos concluida con una sentencia, pues todavía falta la materialización de la sentencia. Y ese es un punto que quiero destacar. También nos corresponde a nosotros como jueces procurar la efectividad de nuestras resoluciones. Estamos hablando de 2 tesis que acaba de sustentar el tercer colegiado civil del primer circuito, y es a lo que venía yo a presentárselas para, ojalá haya oportunidad de discusión al respecto. Una se llama mora productiva, principio de proporcionalidad para evitar esa modalidad de usura. Todavía no está publicada. El precedente, pues es de este año, hace un par de meses. Sí, claro. Mora productiva, principio de proporcionalidad para evitar esa modalidad de usura. Y la otra es mora productiva, conceptualización de esa modalidad de usura en el pacto de los intereses moratorios. Y parte, como toda idea nueva, parte de algo que ya se había dicho antes. En el Código Civil de 1870 se decía: el objeto esencial de la pena es indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que se le sigan de la falta de cumplimiento de la obligación, el cual se consigue dándole por tasa el mismo valor o interés de la obligación principal. Y 2, si la pena puede exceder del interés de la obligación principal, se halaga con un incentivo muy poderoso al acreedor para que ponga obstáculos al cumplimiento o cuando menos para ser moroso en exigirlo, pues en uno y en otro caso pueden obtener no solo una indemnización justa, sino también una ganancia considerable. Y es que el buen cliente es el que no paga. Si ustedes pagan el total de su tarjeta de crédito, no pagan intereses. Si ustedes pagan el mínimo, pagan un interés ordinario, suave. Pero si incumplen, la carga se potencia. ¿Sí? Hemos visto tasas de interés en donde tan simple dice, la tasa ordinaria es el 10%. La moratoria es 2 veces la ordinaria. Y ahí ya encontramos un vicio de usura. Porque 10 por 2 son 20. Y como la Corte dice que interés ordinario y moratorio pueden coexistir y devengarse simultáneamente, entonces 10 más 20 son 30. Y ya excede lo que leí de la primera parte de este código viejito de 1870. ¿Sí? Y hay que moderar esa voracidad. Tenemos un artículo 1843 del Código Civil que establece las penas y dice: la pena no puede exceder ni en valor ni en cuantía de la obligación principal. Y entonces eso nos da una idea de que podríamos permitir una tasa moratoria que no exceda un tanto más de la ordinaria, y lo dice así el Código 70. Se consigue dándole por tasa el mismo valor o interés de la obligación principal, no más. Eso es lo que sustentan las tesis. Más adelante
simplemente me quisiera referir a que el juez tiene una función social. Si dictamos sentencias, estamos acostumbrados a tomar decisiones difíciles con la mayor normalidad, con la normalidad que trae la cotidianidad. Pero a través de esas decisiones estamos tomando medidas que afectan la vida de las personas. Decía Calamandrei que si le vas a dar un golpe con la sentencia, no se lo digas también con las palabras. Bueno, pero entonces también limita la potencia del golpe procurando la materialización de la sentencia. Me parece que, sobre todo ahora que vivimos una etapa en que la oficiosidad ha ganado terreno, ¿verdad? La oficiosidad que surge del mandato del artículo 1 constitucional y del 133 constitucional, de obrar conforme a nuestra facultad, pues eso incluye también relegar el principio dispositivo, en el que yo como juez pues no me muevo si no me lo piden. Y al fin, ¿que a mí qué? Bueno, pues a nosotros sí que. Creo que debemos actuar acorde a lo que la sociedad necesita y debemos, desde luego, buscar evitar el mal mayor. La sentencia no es mal, la condena no es mal, es orden. Pero entonces el cumplimiento de esa decisión implica el que los jueces nos representemos con una imagen real frente a los ciudadanos y donde prevalezca finalmente el imperio de la ley. Quiero terminar con una frase que dijo Estela, la hija de Jacinta, en la ceremonia de disculpa pública del Estado mexicano. Vamos a seguir haciendo esto hasta que la dignidad humana se nos haga costumbre.